Listo, continuamos con nuestro tiempo de la prédica el día de hoy. Bueno, después de este tiempo de alabanza, adoración, vamos a continuar con la palabra. El tema de hoy es libertad. Cuando yo estudio este tema sobre la libertad, muchos pensamos que Dios está de acuerdo con la libertad que nosotros nos tomamos a diario. Libertad para tomar un negocio, libertad para casarse, libertad para noviarse, libertad para un viaje, libertad para comprar diferentes cosas, libertad para tomar decisiones. Pero hay momentos que porque nosotros tomamos decisiones para tomar acciones en determinadas cosas, creemos que Dios está en el asunto. Muchas veces no lo está, porque nosotros debemos consultar con el Señor si Él está de acuerdo o no con la decisión que nosotros tomemos. Pero cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, hay personas que le echan la culpa a Dios. Pero sí ve, y esto que yo no le hago mal a nadie, y mire lo que me pasó, pero preciso, me robaron, pero preciso, me metí en una relación equivocada, pero preciso, esa persona me engañó, pero preciso, me metí en este viaje que no me correspondía, pero preciso, fui a dar un lugar que me fue muy mal. Pero si usted y yo no consultamos con el Señor, nos puede ir mal. Muy independientemente de que pronto en algún momento usted le haya ido bien, no todas las situaciones son iguales. Es importante que usted y yo le consultemos al Señor las decisiones a tomar. Porque el tema libertad, porque en Dios encontramos libertad en todo. Porque cuando usted consulta con el Señor, usted podrá hacer sus proyectos, sus planes, sus viajes, sus metas en Dios y le irá muy bien. Y usted tendrá esa libertad, esa seguridad, esa confianza de que se le van a dar las cosas y que se le dan, y que cuando se le dan, le da la gloria y la honra al Señor porque le fue bien, porque se fue a ese viaje, le fue muy bien y regresó muy bien de ese viaje, porque usted pudo comprar lo que tanto anhelaba, lo pudo comprar, le fue bien y lo obtuvo como usted tanto lo anhelaba o lo quería. En el Señor es importante que haya esa libertad. La libertad viene directamente del Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad, pero que donde esté el Espíritu Santo sea que lo invoquemos a Él, sea que le pidamos dirección a Él, sea que contemos con Él. Espíritu Santo, si es tu voluntad que yo esté en este lugar, que yo vaya a tal viaje, que haga tal negocio, tal proyecto, que tenga tal relación, que yo pueda empezar algo nuevo, si es tu voluntad que yo esté ahí, dame esa paz, esa libertad que solo tú la puedes dar, que yo la pueda tener y la pueda vivir. Pero es cuando usted se lo pide al Señor y el Señor está obrando en su vida. Antes no, porque muchas veces tomamos decisiones a la ligera o tomamos decisiones tomadas basados en otras personas o en otras situaciones, de pronto en el papá, en la mamá, o en un familiar, en un amigo, porque como a esta persona le fue bien en lo que yo voy a hacer, entonces a mí también me va a ir bien. No, todos los casos no son iguales. Usted debe primero consultar con el Señor qué le dice Dios, qué le habla Dios a su corazón, qué le habla Dios a su vida. Por eso es tan importante que tengamos hábitos espirituales, y esos hábitos espirituales deben estar conectados con la oración, el ayuno y la palabra, la meditación y el estudio de la palabra. Miremos lo que nos dice en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 12. Filipenses, capítulo 1, verso 12 al 21. Filipenses 1, 12 al 21. Si lo tienen, ya lo vamos a leer. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o para vida o para muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aún el apóstol Pablo estaba en prisiones
pero cómo lo tenían en prisiones, que esas barras o esas barreras que le tenían a él no le impedían predicar de la palabra de Dios. O sea, esa era una barrera que él tenía, pero aún así su boca no la tenía callada. Él vivía preso de su libertad, lo tenían preso de su libertad, pero aún así como él, muchos querían que a pesar de las prisiones, querían callarlo para que no continuara llevando la palabra ni el evangelio. Y hay personas que han sido calladas. ¿Por qué? Porque han sido calladas de pronto por amenazas, de pronto por un amigo, un familiar, que lo cayó por determinada situación y viven cautivos. No tienen libertad de expresión. En un mundo tan convulsionado en el que vivimos hoy en día, vivimos en un mundo en el cual los medios de comunicación nos invaden, pero la libertad de expresión que dicen no la vemos, porque esa libertad de expresión en muchas partes es comprada. O sea, esa libertad de expresión que es como un lema que se tiene en los medios de comunicación, que hay libertad de expresión, pero realmente no hay libertad de expresión, porque nos venden las cosas disfrazadas, nos venden las cosas vendidas, nos venden las cosas como venden los gobiernos o como ellos las manejan, como la manipulan, informaciones que son manipuladas y no hay libertad. No tenemos un conocimiento claro de lo que está sucediendo y mucho más de lo que usted y yo conocemos de lo que está pasando actualmente a nivel mundial en cuanto a la pandemia, en cuanto al COVID-19, que dicen una cosa en un país, dicen otra en otro país, los medios dicen una cosa, las noticias dicen otra cosa diferente. O sea, como que hay algo ahí que como que no cuadra, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión que dicen ellos? Muchos viven en una cárcel continua, una cárcel en sus pensamientos y en sus recuerdos, en su carácter, sus actitudes y en sus palabras. Hay personas que todavía están cautivos. Personas, he hablado últimamente con personas que dicen que son cristianos, pero uno cuando va y habla con esa persona, su mente todavía está cautiva en el pasado, todavía tiene pensamientos subyugados, o sea, todavía vive en una cárcel y esa cárcel es su recuerdo, su pasado. Es como por ejemplo una persona que es adicta al trago, una persona que es adicta al alcohol, una persona que es adicta a la drogadicción. Esa persona vive presa, esa persona no es libre, no tiene libertad, porque todavía vive bajo ese yugo opresor, y es ese yugo del vicio, es ese yugo del alcohol. Otros viven esclavos de la prostitución, de la pornografía, de la masturbación, y creen que son libres. El enemigo les vende esa idea que entre usted más lo haga, más se va a sentir mejor. Mentiras del diablo, usted se siente peor porque se siente deprimido. Por eso hemos escuchado casos de personas que piensan metiendo bazuco y después meten anfetaminas, meten droga mucho más avanzada y le meten eso a su cuerpo, y vemos personas que terminan drogados, muertos por la droga. Entonces el enemigo, ¿qué hizo? Logró su objetivo, los subyugó hasta que logró llevarse a esa persona. Entonces viven en una cárcel. Y muchas personas, de pronto usted ha escuchado a alguien que dice, no, pero que es que cuando yo me fumo esto, siento una libertad y siento que como que vago, como que me voy de este mundo, mi mente está en otro lado. Mentiras del diablo, está cautivo, está subyugado, su mente está cautiva, está subyugada. Personas que se vuelven adictas al trago, ¿cierto? Que cada 8 días tienen que estar tomando, peor aún, toman a diario. Y toman a diario y usted los ve, nunca los ve lúcidos, siempre los ve entonados, tomados, borrachos. ¿Por qué? Porque el enemigo los tiene encarcelados y no hay libertad. Pero dicen, pero es que yo voy a tomarme unos tragos y quiero ser libre, yo quiero ser libre, ir a hacer esto, ir a hacer lo otro. Ahí no hay libertad, porque peor, el enemigo más los subyuga, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es su amo? El alcohol, la drogadicción, la prostitución, la pornografía, la masturbación. ¿Cuál es el amo que tiene esa persona? Eso lo que le hace es exigirle, y hasta que la persona no hace eso, no queda tranquila, pero ahí no hay libertad, porque vuelve otra vez y lo doblega. Entonces, es algo parecido a lo que está pasando a personas que están en las cárceles, que quieren tener su libertad, que por ejemplo cuando tenían la libertad no la aprovecharon, o sea, cuando no estaban en la cárcel, pero cuando llegaron a la cárcel, ¿pero por qué hice yo esto? ¿Pero por qué cometí este crimen? ¿Pero por qué cometí esta violación? ¿Pero por qué cometí este robo? Mira ahora lo que me estoy pagando acá. Y está una persona presa de su libertad. Algo más o menos similar sucedía con el apóstol Pablo.
las prisiones que le tocó vivir por llevar la palabra del evangelio, pero aún así no lo callaron, porque aún así él predicaba en las cárceles, le predicaba a los presos, le predicaba aún a los que lo custodiaban a él predicaba, entonces prácticamente no estuvo preso. Y esa libertad usted solamente la puede vivir en Cristo. En Cristo usted puede vivir esa libertad. Y esa paz que solamente la da Él, la podemos vivir en Cristo Jesús. Porque esa paz no la podrá vivir usted, que usted, una persona que vive en la droga, la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, en la pornografía, esclavos de los juegos, porque hoy en día se ve muchos jóvenes, niños aún esclavos de los juegos de video. Y si no están jugando, no están tranquilos, si no están metidos en esos juegos 3, 4, 5 horas, y que venga que yo quiero tener esa libertad. Eso no es libertad, esa es una esclavitud. Pero aún así, como el apóstol Pablo nos da ese ejemplo de que aún las prisiones no lo atacaron, aún las prisiones no lo amarraron para llevar la palabra, no lo callaron para llevar el evangelio. Que usted y yo podamos predicarle a otros que están en prisiones, que están en esas prisiones mentales, que aún están en esas prisiones de vicio, aún de carácter, son personas que son soberbias, arrogantes, son prepotentes, son altivas, no se les puede decir nada, no se les puede preguntar nada, porque como dicen los abuelos, contestan con una piedra en la mano. Entonces que usted y yo podamos hablarle a esas personas, que encuentren directamente la libertad a través de nuestro Señor Jesucristo. El valor de la libertad, muchos pagan un precio muy alto por conseguirla. Unos con bienes, otros con sus propios medios, otros de artimañas y manipulación, obsesivos, imperantes, otros que obtienen por medio de sus actos de robo. Otros que logran conseguir cosas, es que yo quiero tener una casa más amplia, quiero tener una libertad en mi hogar, vivir con esa amplitud, y se meten muchas veces en negocios ilícitos, consiguiendo dinero prestado ilícito, como dicen el gota a gota, que puede tener esa libertad, pero es una libertad pasajera, porque llegará un momento en el cual la persona no puede pagar y vienen a quitarle sus bienes, vienen a quitarle lo que tanto había anhelado y conseguido, pero no lo consiguió de la mejor forma. Entonces no hay paz, allá hay una cárcel, porque vive con esa zozobra. ¿En qué momento me irán a quitar? ¿En qué momento me van a desalojar? ¿En qué momento me van a sacar de aquí? ¿En qué momento me pondrán una escopeta, un arma para que yo entregue lo que tengo? No hay paz, no hay libertad. Y la libertad que usted y yo debemos tenerla es en Jesucristo, como Él mismo nos la da. Quien anhela vivir en libertad, muchos quieren hacerlo. Y muchos lo hacen por la libertad. Muchas personas que se van en busca de un sueño y no les importa conseguir ese sueño a toda costa. No les importa conseguir ese sueño. Hay personas que sirven de mulas. Mulas son esas personas que se meten cápsulas en el estómago y cápsulas de droga para llevar a otro país para conseguir mejores ingresos. Pero resulta que son atrapados en ese otro país y pagan cárcel allá. Y peor aún, fuera de su familia, fuera de su país, en otro lugar, que no sabemos cómo serán las leyes en ese lugar donde llega esa persona y paga un precio por una libertad que supuestamente iba a conseguir económica, pero consiguió fue una cárcel. Y hay muchas personas que les pasa eso, por conseguir el dinero fácil, por conseguir la plata fácil, se meten en negocios ilícitos, se meten en negocios que no son de Dios. El hombre por sus propias fuerzas no puede comprar la libertad. Para escoger tener una vida libremente, pero no lo hará libre. Solo Jesús es quien hace verdaderamente al hombre libre. Dios da al hombre lo que él necesita. Dice la palabra de Dios que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Y el poder está a través de nuestras manos, a través de la sabiduría que Él nos da a través de la palabra, para hacer proyectos, negocios, empresa. Es lo que Dios nos da. Pero cuando usted lee el libro de Proverbios, dice, ¿por qué han de quitar la cama debajo de ti? ¿Por qué lo dice? Porque personas que se meten en negocios ilícitos o en préstamos, que quieren abarcar más, y cuando no puede pagar, le quitarán todos sus bienes. Dice que le quitarán todo lo habido, todo lo que ha conseguido. Y supuestamente lo estaba haciendo para tener libertad. Hay personas que ganan determinados sueldos, determinados plata, determinado dinero, pero quiero ganar más. Yo quiero conseguir tal cosa, quiero conseguir tal otra. Pero si ni siquiera es buen administrador con lo que tiene, ¿cómo será cuando tenga más?
Personas que quieren abarcar todo, pero no tienen la orientación del Señor para tenerlo. Miremos lo que nos dice en 2 de Pedro 2:19. Vamos a 2 de Pedro 2:19. 2 de Pedro 2:19. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Les prometen libertad, les prometen un proyecto, les prometen un viaje. Usted ha escuchado muchas cadenas. Métase en esta cadena que a usted le va a ir bien. Métase en esta cadena que usted se va a ganar tanto. En menos de un mes se ganará tanto. Perdón, en tanto tiempo usted ganará el doble. Le va a ir mucho mejor de lo que en ese trabajo que usted tiene. Y muchos se meten en esas cadenas, las mal llamadas pirámides, que se meten en una pirámide y terminan durmiendo en una habitación. Personas que tenían casa propia, apartamento propio, automóvil propio, terminaron viviendo en una alcoba y en arriendo. ¿Por qué? Porque terminaron haciendo cosas ilícitas, de pronto negocios rápidos, fáciles, que ofrecen muchas veces por los medios de comunicación, muchas veces un amigo, alguien que le dijo, métase en ese negocio que nos va a ir bien. A tal persona le fue bien, nos va a ir bien. Todos los casos no son iguales. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Por qué? Porque terminan haciendo cosas incorrectas, cosas ilícitas. Cuando una persona no ha aceptado a Jesucristo en su vida ni en su corazón como su salvador personal, este se convierte en esclavo de otro, se convierte en una persona esclava del pecado. El mundo a través de los medios ofrece una libertad que aparenta ser de tener una buena decisión, una buena posición, pero al final trae prejuicios y trae condenación. Cuando usted es una persona que si usted no está pendiente de lo que el Señor quiere para su vida, usted se mete en cualquier negocio, en lo que le ofrece el vecino, el amigo, y usted termina haciendo cosas incorrectas. Personas que aún el pecado, de pronto como las páginas web en donde pueden prácticamente ofrecer el cuerpo por la página web, y personas que se meten a esas páginas porque pretendiendo ganar más dinero. Puede que en un comienzo les va bien, pero dice la palabra que lo que no es bien habido termina mal, porque eso no es de Dios, eso es el pecado. Miremos un ejemplo. El gobierno o los gobiernos prometen libertad y ellos mismos son los que vienen a tener corrupción. Lo que está sucediendo en este momento en diferentes gobiernos, en diferentes países, que le prometen al pueblo, pero yo lo voy a sacar de esta pobreza, pero yo lo voy a sacar de esta situación, pero yo voy a cambiar la situación en cuanto a la economía, en cuanto a la educación, en cuanto a la parte laboral, en cuanto a proyectos. Muchas personas votan por ellos, pero muchas veces el pueblo es esclavo de sus gobernantes, porque muchas veces nos guiamos por lo que ellos prometen, pero realmente no miramos qué es lo que el Señor dice. Y por eso es que hoy en día vemos lo que está sucediendo en diferentes naciones. Naciones que están sumergidas en la pobreza por culpa de sus gobernantes, pero muchas veces también por culpa nuestra por elegirlos a ellos. Hay países en los cuales la economía era muy buena, pero lastimosamente subieron gobernantes corruptos, gobernantes que acapararon todo para ellos, haciendo sus propias riquezas, y el pueblo lo dejan padeciendo hambre. ¿Hay libertad? Ahí no hay libertad. La libertad supuestamente era cuando ellos ofrecían sus programas de gobierno, que ahí va a haber libertad. Lo que ellos dicen es que se va a cumplir, es que esto se va a hacer. Y muchas veces les creímos a algunos. Por eso vemos gobiernos en los cuales el pueblo sufre. Lo que dice la palabra, que cuando el pueblo gime, cuando un gobernante de estos corruptos sube al gobierno, el pueblo gime, el pueblo llora porque pasa necesidades, el pueblo pasa hambres, y es precisamente donde no hay libertad. Muchos eligen gobernantes por sus programas de gobierno, pensando, este sí nos va a sacar de la pobreza, este sí va a hacer cambios sobrenaturales, este sí va a traer un cambio radical, este sí es honesto. Vayamos primeramente a la oración.
Vayamos que nos dice el Señor para poder votar por un gobernante. Pedirle al Señor gobernantes justos, así como lo dice el libro de Isaías, que el Señor traiga un Ciro a la nación. Y ese Ciro que sea una persona temerosa de Dios, que sea una persona como lo fue José. Cuando José fue el segundo al mando en Egipto, cuando Dios lo colocó en ese lugar de honra, pidámosle al Señor ese tipo de gobernantes. Que el Señor nos dé un gobernante conforme al corazón de Dios. Miremos lo que nos dice en Juan 8:36. Juan 8:36. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que nos podrá dar esa libertad es Jesucristo. El único. Y hoy le oro al Señor y le pido que usted y yo oremos por nuestros gobernantes. Que nuestros gobernantes sean dirigidos por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único que nos podrá dar esa libertad. Y mucho más, como les decía en un comienzo, lo que se está viviendo a nivel mundial, esta pandemia, donde ha venido prácticamente muchas ciudades a nivel mundial a la ruina, a la escasez, a la pobreza, donde escasean los alimentos, donde ya no hay trabajo, donde ya las personas prácticamente se hacinan, se amotinan en una casa para compartir un alimento. Oremos al Señor por nuestros gobernantes y pidámosle al Señor que sea el Señor obrando a través de su vida y sus corazones, o si no, que el Señor traiga una persona conforme al corazón de Dios, una persona llena del temor a Dios para que gobierne esa nación, ese país, esa ciudad, que sea el gobernando a través de esa persona o la persona que el Señor tiene. Cuando usted y yo conocemos del Hijo de Dios, seremos verdaderamente libres y libres de todo yugo opresor. Yugos que solamente vienen a nuestras vidas por otros, que a veces nos toca también asumir consecuencias por otras personas. Pero cuando usted y yo somos hombres, mujeres de oración y le clamamos al Señor, el Señor viene y revierte, como lo dice en Deuteronomio, revierte la maldición en bendición. Pero cuando le clamamos a Él de todo corazón, Él viene y revierte esa maldición en bendición. Pero también podemos pedirle perdón al Señor por nuestros gobernantes, perdón aún porque yo elegí mal, perdón porque yo voté mal, perdón porque yo elegí tal persona y creí en su programa, o peor aún, creí en él. Pidámosle perdón al Señor, porque nos ha pasado, nos ha sucedido. Pero no está de más que usted y yo le pidamos perdón al Señor y que el Señor cambie esa persona, que toque ese corazón, que lo transforme y que haga un cambio radical en X determinado gobernante y que el Señor nos dé libertad, que nos dé esa libertad en cada área de nuestra vida, en cada campo en lo que nosotros hacemos y obramos. Lo que esclaviza al hombre es el pecado, ya que cuando el hombre peca, se convierte en esclavo del pecado. Pecados como son el licor, la droga, los juegos de azar, la fornicación, el adulterio, la pornografía, las enfermedades, el trabajo. Hay personas que se vuelven esclavos del trabajo. ¿Y qué cree? ¿Para qué se vuelven esclavos? Que para encontrar libertad económica. Trabajan de domingo a domingo, pero nunca se les ve el dinero. Nunca se les ve los ingresos. Nunca se les ve que haya avanzado. ¿Por qué? Porque se convirtió en un esclavo y no tiene libertad. Y peor aún, tiene más deudas. ¿Usted no ha escuchado de personas que se ganan determinado dinero y cambian de trabajo y se meten en más deudas? Sacan más tarjetas de crédito, se meten en más créditos y al final están más endeudados que anteriormente, que ganaban menos. Si una persona le pide, ora o quiere un empleo donde pueda ganar más, pídale también al Señor que lo lleve a ser un buen administrador, que usted compre lo necesario, que usted compre lo que usted necesite, pero que también ahorre, porque estamos en un tiempo difícil, pero también debemos ahorrar porque no sabemos más adelante qué nos acontece. Todas estas cosas nos llevan a nosotros a ser hombres débiles. Hombres débiles en cual ha venido el enemigo, nos ha subyugado a ser esclavos de decisiones equivocadas, de decisiones erradas. Y todas estas son cadenas que llevarán al ser humano que su vida sea subyugada. Pero Cristo es quien nos puede dar esa libertad,
quien nos puede sanar, restaurar y dar solución a cada inconveniente, a cada circunstancia que estemos pasando o estemos viviendo. Miremos lo que nos dice el Señor en Mateo 11:28. Mateo 11:28. ¿Ya lo tienen? Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A Él es al que tenemos que recurrir. No tenemos que recurrir al banco a decirle: pero por favor no me embargue la casa, pero por favor no me embargue el carro, o al jefe: por favor no me embargue el sueldo, pero por favor no me quiten el carro, no me quiten tal cosa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando usted y yo vamos delante del Señor, el Señor nos da esa libertad, nos da esa paz. Podemos tener miles de inconvenientes, miles de problemas cuando venimos delante de Él y le pedimos perdón. Porque ahí dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y encontraremos esa paz y ese descanso en Él. Y le pedimos: Señor, perdona, porque yo cometí este error. Perdóname porque me metí en esta deuda. Perdóname porque me metí en este negocio. Perdóname porque me metí en esta relación ilícita. Perdóname porque me casé mal casado. Perdóname, Señor, porque me metí en este viaje, este negocio, pero no era tuyo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, dame la solución. Dame la salida. ¿Cómo debo obrar? ¿Cómo debo hacerlo? No se meta en otro negocio. Hay personas que se meten en un negocio y luego en otro crédito para tapar huecos, y después no pueden tapar todos los huecos, porque ya todos los huecos están abiertos, no los pueden tapar porque están llenos de deudas y ya no hay forma de cómo taparlos. Entonces no se meta en más deudas, no se meta en más relaciones. Tenga un tiempo de paz y tranquilidad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vayamos primeramente donde el Señor. Porque yo he orado por personas que han salido de una relación a otra, como ese dicho del mundo que un clavo saca otro clavo. Peor, termina esa persona peor que de lo que estaba. Usted tiene primeramente que entrar en comunión con el Señor. Y muchas veces cuando una persona sale de una relación a otra así tan fácilmente, porque le falta autoestima, es porque le falta criterio, porque le falta amor. Porque llegará a la otra persona y lo dejará peor de dolorido, peor de afligido. Por eso el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque solamente Él nos podrá dar esa paz y ese descanso. Cuando usted y yo venimos a Jesús, Él mismo nos da libertad, nos da paz, nos da gozo. Porque estamos viviendo en un tiempo de zozobra e incertidumbre para la humanidad, donde todo lo que nos venden ya no hay esperanza, y lo que nos ofrecen es pasajero. Pero en el Señor todo es eterno. En Él podemos conseguirlo todo. En Él podemos lograrlo todo. Pero en Él, no en nuestros deseos, no en nuestras pasiones, no en nuestras frustraciones, no en nuestras vanidades, no. Es en el Señor. Jesús a nadie obliga, pero nos da la opción de poder ser libres, ya que Él nos brinda esa ayuda. Solo tenemos es que disponernos. Hay personas que uno les va a hablar para que usted en su vida, en su corazón haya paz y tranquilidad. Ay, sí, a mí ya me hablaron de Jesús. Ay, sí, sí, a mí ya me habían hablado de eso. Ay, sí, sí. Y sigue igual. Y sigue igual. Como dicen las abuelas, la misma barca atravesando el río. Sigue el mismo conflicto, sigue el mismo problema, sigue las mismas adversidades. ¿Pero por qué? Porque no quiere un cambio. Quiere todavía seguir peleando con esa situación. Sigue metiéndose en relaciones que no le edifican, que al contrario lo destruyen, o relaciones que lo llevan a la ruina. Y cree que esa relación, esta vez sí me va a ir bien. Es que esta sí es la persona. Esta sí, yo sé que esta vez me va a ir bien. ¿Cuántas veces se ha equivocado? 4, 5, más veces. De pronto esté como la mujer samaritana. Va por el quinto marido y no es tu marido, como dijo el Señor Jesús. En este mundo nadie puede dar la libertad que nos ofrece Jesucristo, ya que la libertad que el mundo ofrece es pasajera. A esto está sujeto el hombre, a que esa libertad no la dé Él. Él es el que puede darnos esa libertad. No la libertad que le da un medicamento, porque la persona que va al médico, que toma medicamentos para el estrés, medicamentos para el dolor de cabeza, medicamentos para la somnolencia, medicamentos porque no puede dormir, medicamentos para el dolor, y siempre un medicamento, y siempre lo ve en las drogas, todo el tiempo con droga ahí en la casa. No hay libertad, ¿cierto? Porque personas que usted los ve y todo el tiempo tomándose determinada pasta.
Pasta para una cosa, pasta para otra. Realmente no hay libertad. Miremos lo que nos dice en Isaías 40:31. Isaías 40:31. Mire lo que nos falta a muchos. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan a Jehová, no los que van y piden el crédito en el banco, no los que ya le echaron el ojo a tal persona y que esta sí es, con esta sí me voy a cuadrar, con esta sí me va a ir bien. No, dice los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Yo creo que usted pronto ha escuchado el proceso del águila. Lo que tiene que vivir el águila tiene que vive 40 años, pero a los 40 años tiene que transformarse, tiene que reformarse, o si no muere. El águila, después de que se reforma, vuelve a vivir otros 40 años. Pero esos 40 años, cuando ella llega, tiene que quitarse todo el plumaje, porque ese plumaje no la deja volar. Ya pesa mucho ese plumaje, su pico está encorvado y desgastado. Sus garras están desgastadas. ¿Qué tiene que hacer el águila? Arrancarse el pico, arrancarse las garras, arrancarse las plumas. Dura 40 días el proceso de restauración del águila y vuelve a vivir 40 años. Por eso aquí lo que dice el Señor en la palabra. Y nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea, por eso es lo que estaba hablándoles anteriormente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Por eso cuando venimos ante el Señor dice que nos dará nuevas fuerzas. Levantaremos alas como las águilas. O sea, el Señor nos renueva, Él mismo nos renueva. Puede que usted haya caído, haya pecado, haya entrado en quiebra, haya entrado en crisis. De pronto su matrimonio se perdió, no avanzó su matrimonio, tiene otra relación. Pero es el tiempo de que usted espere en el Señor y verá que tendrá nuevas fuerzas. El Señor renovará sus fuerzas, le hará las alas como las alas del águila y volará. Volará mucho mejor de los otros vuelos, porque esos vuelos que usted estaba dando era prácticamente un primer piso, pero después le dará un quinto piso, porque aquí el Señor es fiel a su palabra y lo que Él nos está diciendo, nos está hablando es eso, que usted y yo debemos esperar es en el Señor, no en lo que me ofreció determinada persona, es en el Señor y el Señor entrará y cambiará todo. La promesa viene para quienes esperan en el Señor, en los cuales el Dios le dará nuevas fuerzas. Vienen en momentos de incertidumbre, de zozobra, en tiempos de conflicto, tiempos de desamor, de infidelidad, de engaño, de traición. ¿Ya cuántas relaciones lleva usted? ¿Cuánto desamor ha llevado usted? ¿Cuántos créditos ha tomado? ¿Cuántas veces lo ha embargado el banco? Ya no siga más ese camino. Si usted quiere tener libertad, libertad financiera, libertad laboral, libertad familiar, libertad en el amor, libertad con su cónyuge, libertad en sus negocios, aún libertad en su ministerio, aún libertad en su llamado. Esperen en el Señor. Esta palabra es para usted. Sí, usted que me está viendo del otro lado. Reclame esa palabra para usted. Isaías 40:31. Porque el Señor está esperando es que usted lo busque a Él, pero que espere en Él. Que ya no tome más decisiones. Es que Dios está en el asunto. Mentira, no está en el asunto. Usted lo llama ahí para decirle si quiere hacer lo que usted quiere. Ahí no está el Señor. Espere en Él y verá que el Señor renovará sus fuerzas y le dará las fuerzas del búfalo y por eso lo levantará como las águilas. Le hará un nuevo vuelo, pero es un vuelo que usted no está esperando, porque usted siempre ha hecho lo que usted siempre ha querido. Y por eso es que hay cosas que no se le han dado. Por eso usted espera en el Señor le va a dar algo nuevo que Él ya tiene preparado para usted. Porque la palabra de Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y el Señor le va a dar lo que espera darle a usted. Pero muchas veces usted no sabe qué es lo que el Señor le va a dar, porque siempre está enfrascado en hacer lo que usted quiere. Y porque yo conozco el negocio, porque yo sé cómo son las cosas. No todos lo sabemos. Si no se le ha dado, es porque no sabe. Si ha fracasado varias veces en esa situación, es porque es tiempo de que deje que el Señor actúe y verá cambios en su vida y en su corazón. La libertad tiene responsabilidades. Primero, para consigo mismo, de elegir, de tomar, de dejar, de escoger. Y Dios nos dio esa libertad a usted. Podemos tomar lo que queramos, podemos escoger, podemos hacer lo que queramos, pero nunca le podremos decir al Señor, por culpa tuya me fue mal, por culpa tuya esa relación fracasó, por culpa tuya ese negocio no se dio, por culpa tuya ese viaje fue un fracaso.
No le podremos decir al Señor porque no le consultamos. Y tenemos esa libertad, usted y yo, de elegir. Que hay personas que dicen, pero yo puedo hacerlo solo. Yo tengo la habilidad, tengo el conocimiento, tengo el estudio, tengo la carrera. Y lo puedo hacer, yo conozco. Muchas personas dicen, yo conozco. Pero no les ha ido bien. Miremos lo que nos dice en Romanos 2:15. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hay personas en las cuales la conciencia les dicta que no es aún por sus razonamientos, no es sus razonamientos, como que mi razonamiento me dice es esto, pero cuando usted va y mira, no se dio. O sea, la conciencia le dijo, no es. Porque aquí nos lo dice el apóstol Pablo y nos lo está hablando y dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Muchos se defienden, pero es que yo conozco esto, pero es que yo conozco la pirámide, yo sé cómo funciona, pero es que yo conozco este negocio, yo sé cómo se da, pero es que yo conozco las mujeres y sé cómo es con ellas, pero es que yo conozco los hombres y yo sé cómo trabajar con ellos o cómo actuar con ellos. Sus razonamientos, su conciencia. También nuestra conciencia nos juzgará de acuerdo a nuestros razonamientos, pero muchos actúan conforme a su conciencia, acorde a sus conocimientos y viven frustrados y viven en incertidumbre en todo momento. Mi estimado hermano, hoy quiero preguntarle de qué vive preso. ¿Por qué no vive en libertad? De pronto conoció al Señor Jesús y se apartó. De pronto no lo conoce. De pronto dice que es cristiano, pero hace cosas a escondidas. Hace negocios que no son, o tiene una relación a escondidas. Y que cree que los demás no se van a dar cuenta, pero usted vive con esa zozobra y cree que vive feliz. Pero vive con la zozobra de que pronto lo van a ver, que lo van a pillar, lo van a ver en el acto. No tiene libertad. Si hoy el tema, usted me está escuchando de libertad, es porque usted no hay libertad. Es porque usted todavía le falta entregar cosas, porque usted le falta ser todavía transparente delante de Dios, no delante de los hombres, porque muchas veces ponemos caretas, y las caretas es una en el trabajo, otra en la familia, otra con los amigos, otra en el estudio, otra en la iglesia. Debemos ser uno aquí y en cualquier parte, para que en usted haya libertad. Yo siempre coloco el ejemplo del Señor Jesús, porque en el Señor Jesús se veía la libertad que había en Él. A pesar de lo que lo perseguían para matarlo, en Él había libertad porque se movía libremente por todo lado. Hoy le oro al Señor que usted tenga libertad. Vamos a orar y quiero que usted haga una oración conmigo. Hágala de todo corazón para que usted realmente tenga la libertad en Cristo Jesús. Para que el Espíritu Santo traiga libertad a su vida, porque Él es el único que nos puede guiar y llevar a toda verdad, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad, y que en su vida esté el Espíritu Santo para que haya libertad, para que cuando usted vaya a meterse en un negocio, en un proyecto, en una relación, y si no hay paz, no es de Dios, no se meta ahí, salga de ahí, no insista, no es de Dios. Que hay personas que dicen, ay sí, yo no me sentía bien, ay sí, estaba como perturbado, no sé, pero se metió, o sea, después dicen que Dios no les habla. No, pero es que Dios no me habla, Dios no me dice. Es que como que Dios a mí como que se olvidó de mí. No tomamos las señales del Señor y hacemos lo que queremos y nos acomodamos y decimos después que fue culpa de Dios. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús, aún Padre, por personas que han tomado malas decisiones, por personas que están cautivos en la libertad, personas que han sido presos en sus cárceles mentales, en su corazón, aún de ataduras del pasado, aún de ataduras que no han podido ser libres, o peor aún, de ataduras que no han querido ser libres, que no han querido entregar, o personas que todavía viven con un yugo del pasado porque no han perdonado, y es porque no han querido perdonar, porque todavía se preguntan y se dicen, pero es que todo lo que me hizo, ¿y cómo lo voy a perdonar? Y viven todavía atados a ese yugo, de esa cadena, de ese pasado,
y no son libres, viven en esas cárceles, y esas cárceles son las que no los dejan avanzar, porque llegan un momento en el cual quieren iniciar algo nuevo, un proyecto nuevo, una relación nueva, y vuelven y se estrellan, porque todavía está ese yugo opresor en sus vidas. Todavía tienen un amo. ¿Y el amo cuál es? El rencor, el resentimiento, el odio, el rechazo, el carácter, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la altivez, aún las malas palabras. Esas son cadenas. Ese es un amo que muchos tienen. Y es que a mí no me gusta que me digan así, a mí no me gusta que me hablen así. Todavía tiene un amo, y el amo es el orgullo, el amo es la soberbia. Personas que todavía no dejan el vicio, el alcohol, la pornografía. Ese es un amo. Y ese amo los doblega y los hace sentir miserables. Hoy le tengo la solución. El Señor dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar. Lo invito, mi estimado hermano, que usted venga al Señor Jesús. Quiero que usted repita conmigo, diga: Señor Jesús, yo decido renunciar a todo yugo de opresión, a toda esclavitud mental, a toda esclavitud en mis ojos, a toda esclavitud en mi carácter, a toda esclavitud en mis palabras, a toda esclavitud en mis relaciones, a toda esclavitud en mis decisiones, a toda esclavitud en mis emociones, a toda esclavitud en mis palabras y en mi voluntad. Yo te pido, Señor, que me perdones. Perdóname, Señor, por tomar decisiones erradas. Perdóname, Señor, por hacer cosas incorrectas. Perdóname, Señor, por ver cosas incorrectas. Señor, perdóname por haber aceptado este yugo en mi vida y mi corazón. Perdóname, Señor, por todas las veces que yo he hecho lo malo delante de ti. Perdóname, Señor, porque muchas veces creo que mi esposa, mi esposo, mi familia no me ve, pero tú sí me ves, Señor. Perdóname, Señor, porque aún te he ofendido a ti con mis actitudes, con mis acciones, con mis palabras, con mi voluntad. Perdóname, Padre. Yo me arrepiento por todo lo malo que he hecho delante de ti. Te pido, Señor, clamo a tu sangre, porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hoy oro que tu sangre me lave, me limpie, me purifique, me redima, me libere, me sane, me santifique. Que tu sangre sea renovando todo mi ser, Señor. Y ayúdame, Señor, a perseverar. Ayúdame, Señor, a no volver atrás. Ayúdame, Señor, a andar adelante contigo, Señor. Que tú seas mi estandarte, Señor. Que tú seas mi camino, Señor. Que tú seas mi verdad, Señor. Que tú seas mi palabra. Que tú seas mi propósito. Que tú seas mi llamado. Que tú seas mi verdad. Llévame, Señor, a cumplir el propósito por el cual tú me has mandado a esta tierra, y que yo sea fiel a lo que tú me mandas y lo que tú me dices. Y llévame, Señor, a cumplirlo a cabalidad. Llévame a ser una persona excelente en Cristo Jesús. Así como tú lo fuiste en esta tierra, que yo lo sea en ti. Que yo lo sea en ti, Señor. Y te entrego mi vida para que tú la gobiernes y la dirijas en tu plenitud a partir de ahora. Oro, Dios, en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración, le oro al Señor que el Señor lo haga libre. Pero también le oro al Señor que usted no vuelva atrás. También le oro al Señor que lo rodee de personas temerosas de Dios. Personas rectas y perfectas delante de Dios. Personas conforme al corazón de Dios en Cristo Jesús. Lo cubro y lo sello con la sangre del Cordero inmolado de Dios. Y le pido al Señor que guarde su vida, guarde su entrar y guarde su salir. Que lo levante en poder, en gracia, en gloria, en justicia, a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuemos con un tiempo de alabanza y vamos a escuchar la prédica de la ofrenda. Bienvenidos, sigamos.